Bienvenidos a Mundo Caballo de Troya. Hoy tenemos sobre la mesa un libro que da mucho que hablar. El más reciente de Juan José Benítez, Están aquí. Hola, ¿qué tal? Y antes de empezar, hay que aclarar algo muy importante. Sí, Esto no es una novela. no es un caballo de Troya. Para nada. Esto es otra cosa. Lo que Benítez nos da aquí es, es la materia prima de su trabajo. Sus notas, dices. Exacto. Sus cuadernos de campo. Décadas de investigación en estado puro, digamos. Casos, testimonios, datos brutos. Ok, entonces la misión de este análisis es clara. No es solo contar historias. No, es navegar por todo esto y ver qué patrones salen a la luz. Entender qué nos está diciendo con ese título tan directo. Están aquí. Exacto. Haremos un recorrido. Primero, los encuentros militares y todo el secreto que los rodea. Luego, el contacto más cercano. ¿Sí? Cara a cara con los tripulantes. Y para cerrar, intentaremos entender esa maquinaria de ocultamiento que el libro describe. Perfecto. Empecemos entonces por lo militar. Siempre me ha parecido lo más sólido. ¿Por qué no es un testigo aislado? Claro. Es personal entrenado, son radares, son protocolos. ¿Hay algún caso en el libro que destaque por la reacción oficial? ¿Uno que demuestre que se lo tomaron 100% en serio? Absolutamente. Y hay uno en Perú que es perfecto para esto. En la base aérea de La Joya, año 1980. ¿Qué pasó ahí? Pues un alto jefe de la Fuerza Aérea Peruana le contó a Benítez que un objeto circular, metálico, se quedó quieto sobre la base. ¿Por cuánto tiempo? 2 días. 2 días. Eso es una locura en términos militares. No es un globo, no es un fallo del radar. No. Estaba ahí, desafiante. ¿Y qué hicieron? Me imagino que el protocolo es interceptar, ¿no? Claro, y lo pensaron. De hecho, la cúpula militar discutió si le lanzaban un misil. ¿Y? Y aquí viene lo increíble. Decidieron que no, ¿Por qué? por una razón puramente económica. ¿Cómo? Cada misil costaba $2 millones. Para. ¿Me estás diciendo que hicieron un análisis de costo-beneficio? Exactamente. No es pánico, no es confusión, es como evaluar un avión espía. Le pusieron un precio al ovni. Precisamente. Y eso revela 2 cosas. Primero, que el objeto era real, un blanco tangible. Obvio. Y segundo, que determinaron que no era una amenaza inmediata. Así que lo dejaron ahí. ¡Wow! Se tolera una presencia tecnológica superior por una cuestión de presupuesto. Tal cual. Pero no siempre se lo toman con esa calma. Hay casos donde la cosa se pone, mucho más tensa. Y ahí es donde entramos en uno de los incidentes más serios de toda la historia del fenómeno. ¿A dónde nos vamos? A la base de la Fuerza Aérea de Malmstrom en Montana, año 1967. Y aquí ya no hablamos de observar. Malmstrom. Los misiles nucleares Minuteman, ¿verdad? El corazón de la disuasión nuclear de Estados Unidos en la Guerra Fría. ¿Y qué pasó? Empieza con un vigilante que ve luces raras sobre los hilos. Poco después, un objeto rojo, brillante, se para a 10 metros de la entrada. ¿Tan cierta? A 10 metros. Y de repente, en la consola de control, bajo tierra, el caos, suenan todas las alarmas. Pero un momento. ¿Las alarmas de qué? De los misiles. 8 de los 10 misiles Minuteman quedaron inutilizados, apagados. ¿Cómo que apagados? O sea, intervinieron y neutralizaron el armamento más poderoso del planeta. Al mismo tiempo. El nivel de tecnología para hacer eso es que no me entra en la cabeza. Y no fue solo ahí. Casi al mismo tiempo, pasó lo mismo en otro complejo de misiles a 70 kilómetros. Pero, técnicamente, eso es posible. Un fallo en cadena. Imposible. Los propios oficiales lo dijeron. Cada misil es un sistema autónomo. Tiene su propio generador. Un fallo así es impensable. Aquí está la clave entonces. Esto no es un avistamiento. No. Es una demostración de poder. Es decirle al Pentágono, tu arma más poderosa es un juguete para nosotros. Esa es la implicación que te hiela la sangre. El verdadero secreto no es que existen, es que son tan superiores que anulan por completo nuestra defensa. Y lo que vino después fue el manual del encubrimiento. La Fuerza Aérea, el FBI, la CIA, cayeron sobre la base. Silencio absoluto. En silencio absoluto bajo amenaza de consejo de guerra. El mensaje fue, esto nunca ocurrió. Y si esto pasa a nivel de un país, ¿qué pasa a nivel geopolítico? En plena Guerra Fría,
¿Un error de interpretación? Podría haber sido el fin del mundo. ¿Y casi lo fue? ¿A qué te refieres? El libro cuenta un incidente crítico de la OTAN en 1961. A ver. Los radares de toda Europa detectan 50 objetos. 50. 50. Volando en formación perfecta, a una velocidad y altitud imposibles. Y venían desde el espacio aéreo ruso. Uf, alerta máxima, me imagino. Tercera Guerra Mundial. A segundos. Estuvieron a segundos de que empezara todo. Ambos bandos pensaron que el ataque había comenzado. ¿Y qué los detuvo? Justo cuando los misiles estaban listos para volar, los objetos desaparecieron. ¿Así nomás? Se desvanecieron de todos los radares al mismo tiempo. ¡Qué locura! ¿Y eso tuvo que tener consecuencias? ¿Algo así no se puede simplemente olvidar? Tuvo consecuencias muy reales. La OTAN hizo un estudio secreto y la conclusión fue tajante. Los objetos no eran rusos ni norteamericanos. O sea, eran de otro. Exacto. Y lo más increíble es que este incidente fue uno de los motivos directos para que se creara el famoso teléfono rojo. La línea directa entre Washington y Moscú. Sí, para asegurarse de que un evento ovni no provocara una guerra nuclear por error. O sea que el fenómeno influyó directamente en la política global, al más alto nivel. Sin duda. Estos casos militares son brutales. Pero siempre hay como una distancia, ¿no? La barrera de la tecnología. ¿Qué pasa cuando esa barrera desaparece? Hay relatos en el libro de Contacto, cara a cara. Los hay. Y nos llevan a un terreno mucho más personal y a veces más desconcertante. Benítez nos lleva de vuelta a Roswell. Al caso más famoso de todos. Pero desde una perspectiva totalmente nueva. La de un niño de 6 años. Un niño en Roswell. Siempre se habla de los militares, del ranchero. Exacto. Este testigo, GF, cuenta que él y su familia encontraron el disco estrellado en una colina. ¿Y qué vio? Su descripción es muy humana. Vio a varias criaturas. 2 parecían muertas. Una tercera respiraba con mucha dificultad. ¿Y la cuarta? Una cuarta estaba sentada. Y al ver a la familia, retrocedió. Asustada. Asustada. Visiblemente asustada. Ese detalle lo cambia todo. No es el monstruo invasor. Es un superviviente de un accidente. Con miedo, como cualquiera de nosotros. Rompe por completo con el arquetipo. Aporta una capa de vulnerabilidad que es muy potente. La idea de que puedan ser simplemente viajeros asustados después de un choque es mucho más inquietante de alguna forma. Totalmente. Y si ese caso nos muestra la vulnerabilidad, hay otros que nos muestran una escala que desafía la lógica, como lo que pasó en Galdar, en Gran Canaria, en 1976. Este caso es de los que te dejan sin palabras. Un médico, un taxista. Sí, en medio de una carretera se encuentran con una esfera transparente, como una burbuja gigante. ¿De qué tamaño? Unos 60 metros de diámetro, flotando en silencio sobre el campo. Y se podía ver adentro, ¿no? Sí, a través del material cristalino. Y adentro, 2 seres. Los seres de rojo. Altísimos, de unos 3 metros, operando consolas. Suenan a delirio, pero no fueron los únicos testigos. Para nada. Decenas de vecinos salieron de sus casas. Todo el pueblo lo vio. Y entonces ocurrió lo más inexplicable. ¿Qué? La esfera empezó a crecer. ¿A crecer? Se expandió hasta tener el tamaño de un edificio de 20 pisos. No puede ser. Pero, y esto es lo más extraño, mientras la nave se hacía gigantesca, los 2 seres de adentro mantenían su tamaño original. La física ahí no existe. No tiene sentido. Es una imagen de otro universo. Y el libro cuenta algo más, ¿no? Sobre el médico, el testigo principal. ¿Qué le pasó después? Él afirmó que en los días siguientes estos seres se comunicaron con él, en sueños. ¿Y qué le dijeron? Que se identificaron no como extraterrestres, sino como ángeles o misioneros. ¡Wow! Eso ya saca el fenómeno de lo tecnológico y lo mete en lo espiritual. Totalmente. De repente ya no son solo visitantes, son portadores de un mensaje. Lo que abre un abanico de posibilidades mucho más complejo. Pero no todas las interacciones son así, ¿verdad? El libro también recoge encuentros hostiles. Sí, para mostrar que el fenómeno es complejo y tiene muchas caras. Hay un caso en el Fuerte Baquedano, en Chile, en el 84. ¿Qué pasó? Un soldado de guardia ve bajar un objeto. De él descienden 3 seres, altos y delgados. Su reacción, por instinto y entrenamiento,
es disparar. Les vació el cargador. El cargador entero de su fusil. ¿Y el resultado? Absolutamente nada. Ningún efecto. Los seres se fueron tranquilamente. ¿Y las balas? Lo más raro, la investigación no encontró ni un solo casquillo. Se habían desvanecido. Misiles desactivados, naves gigantes, seres que se desvanecen. Si algo de esto es cierto, la pregunta que me explota la cabeza es, ¿cómo es posible que no sepamos nada? ¿Dónde está todo esto? Y esa es la pregunta que nos lleva al tercer pilar del libro, la maquinaria del ocultamiento. El encubrimiento. Benítez argumenta que la falta de información no es por falta de pruebas, sino por un esfuerzo sistemático para suprimirlas. Y presenta un testimonio muy fuerte de una militar de la Navy a la que llama Amada, ¿Qué cuenta ella? que en 1995 participó en pruebas ultrasecretas, en una base en Arizona o Nevada, ¿Con qué? con un caza experimental. Su trabajo era probar piezas de tecnología no humana. No humana. Describe una pieza, la 123, que permitía que el metal del avión se deformara a voluntad, como si respondiera al pensamiento. Creaba timones y flaps donde no existían. Tecnología que se fusiona con la mente. Eso es, otro nivel. ¿Y el origen de esa tecnología? Cuando preguntaban de dónde salía eso, sus superiores les daban a entender que era de origen extraterrestre, recuperada y en proceso de ingeniería inversa. Lo que conecta con el ocultamiento de pruebas en otras agencias. El libro menciona a la NASA. Sí, con testimonios internos muy potentes. Cita a una ilustradora que trabajó para la NASA y que vio las fotos originales de estructuras en la Luna, antes de que las borraran con aerógrafo, para las versiones públicas. Borradas. O sea, la manipulación es activa. Y a veces violenta. Hay otro testimonio, de un guardia de seguridad. Su trabajo era quemar fotos comprometedoras. ¿Qué trabajo? Un día, ve una foto que no estaba bien retocada. Era la imagen nítida de un ovni aterrizado en un campo. Increíble. Y junto a la nave, 2 tripulantes. Y alrededor, vacas con las colas erguidas, en pánico. ¿Y qué hizo? No le dio tiempo a nada. Un superior lo golpeó por la espalda con la culata de un rifle. Lo dejó inconsciente. ¿Qué? Cuando despertó, la foto ya no estaba. Ya no hablamos de esconder informes, hablamos de violencia. Y junto a esa fuerza bruta, hay métodos más sutiles, casi quirúrgicos, como la historia de la cartilla de vuelo del piloto Sáez Benito. Ese es un caso de manual. Este piloto tuvo un encuentro ovni muy importante en 1970. Años después, Benítez investiga y la viuda del piloto le presta la cartilla de vuelo oficial. Y al verla, Descubre algo escalofriante. La hoja de noviembre, el mes del incidente, no estaba. había sido arrancada, con un cúter con un cuidado extremo. Faltaba. El registro saltaba de octubre a diciembre. ¿Y la historia no termina ahí? No. Semanas después, Benítez le devuelve la cartilla a la viuda, por correo. ¿Y el sobre? Nunca llegó. Se extravió misteriosamente en el sistema postal. Es que el patrón es demasiado consistente. Se manipulan informes, se intimida a testigos, se pierden pruebas. La pregunta final es, ¿por qué? ¿Por qué este esfuerzo monumental durante 70 años? El libro da una posible razón, citando a un teniente general español. ¿Y cuál es? La respuesta podría ser mucho más cínica. Dinero y poder. ¿Cómo? Menciona directamente a las compañías petroleras. Si estas naves usan una energía limpia, gratuita, infinita, todo nuestro modelo económico se derrumba en meses. El status quo. Eso, dice el general, es motivo más que suficiente para mantener el secreto al costo que sea. Hemos hecho un recorrido increíble, desde la frialdad de los radares y los misiles nucleares, Pasando por lo íntimo, el cara a cara, con seres asustados o misioneros gigantes. y terminando en esta maquinaria de ocultamiento que opera en la sombra. Yo creo que el valor de este libro no es que te dé respuestas definitivas. De hecho, te deja con más preguntas. Totalmente. Su verdadera fuerza es la acumulación. El peso de cientos de testimonios documentados por una vida. Y la consistencia de los relatos es formidable. Generales, campesinos, pilotos, todos cuentan cosas muy parecidas. Y eso nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Si aceptamos, solo como ejercicio, que estos eventos son reales,
La pregunta ya no es si están aquí. El libro lo afirma con una rotundidad casi desafiante. La pregunta es otra. La pregunta es, ¿para qué? ¿Son observadores, exploradores, misioneros, o algo que ni siquiera podemos empezar a entender? Y quizá hay una pregunta todavía más importante. Una que nos apunta directo a nosotros. ¿Cuál? ¿Qué dice de nuestra propia sociedad, de nuestras instituciones y de nuestros miedos más profundos? El esfuerzo inmenso y coordinado durante más de 70 años, no para estudiar esto, sino para negar con todas sus fuerzas que siquiera exista.